Buenas, mi nombre es Wilson Beleño Brieva, estudiante de Contaduría Pública en la UNAD, en el curso de Contratación Pública y Privada, con el grupo número 1. Le voy a hablar sobre las diferencias y similitudes entre el contrato público y privado. Diferencias entre contrato público y privado. Contrato público. El contrato público se presenta con entidades territoriales que pertenecen a la nación o el Estado. Para la escogencia del contratista se hace a partir de las modalidades de selección: licitación pública, selección abreviada, concurso de mérito, contratación directa y mínima cuantía. En el caso del contrato privado, el contrato privado se da entre particulares entre sí. Para la escogencia del contratista no es necesario que se convoque ninguna modalidad de selección. Contrato público. Los principios de la contratación pública son los principios de igualdad, principio de moralidad, principio de eficacia, principio de celeridad, principio de imparcialidad, principio de transparencia, principio de economía, principio de responsabilidad, principio de publicidad. El contrato privado, los principios de la contratación privada son el principio de autonomía de voluntad, principio de la causa concreta, principio del consensualismo, principio de relatividad del contrato, principio de eficacia, principio de obligatoriedad, principio de sociabilidad, solidaridad, principio de inalterabilidad. La parte del contrato público son el interventor, el contratista y el contratante. En el caso de la parte del contrato privado son contratista y el contratante nada más. Su estructura y diseño en el contrato privado, en el contrato público, se ríen dentro del ámbito público, y en el contrato privado su estructura y el diseño se ríen dentro del Código Civil, pero con características que lo inclinan a la parte privada. Contrato público. La clasificación de los contratos públicos es contrato de obra, contrato de consultoría, contrato de prestación de servicio, contrato de concesión, encargado, fiduciarios y de fiducia pública, entre otros. La contratación pública se encuentra regulada en la Constitución Nacional en el régimen de contratación estatal, Ley 80 de 1993 y Ley 1150 del 2002. En su decreto reglamentario con el 234 del 2012, en el Código Civil y en el Código de Comercio colombiano. Los contratos privados, en los cuales podemos encontrar civiles, unilaterales, bilaterales, principal, accesorio, real, solemne, consensual, gratuito, oneroso, conmutativo, aleatorio. Plenos comerciales, compraventa, arrendamiento, permuta, mutuo, comodato y laborales. A término fijo, a término indefinido, de obra o labor, de aprendizaje, prestación de servicio. La contratación privada se encuentra regulada en la Ley 52 de 1882, Código Civil, artículo de 1994 al 1501, del 1522 al 1529, del 1551 al 1555, del 1592 al 1601 y en el Código de Comercio colombiano. La contratación privada es importante para el desarrollo y la economía de las empresas privadas, ya que se crean para el beneficio propio de la empresa. Parte del contrato público y privado. En los contratos públicos está el interventor, es el encargado de vigilar el debido proceso de su cumplimiento y transparencia. El contratista es el encargado de proveer el servicio o el producto. El contratante es quien paga por recibir el bien o el servicio que contrata, en este caso el Estado. Contrato privado está el contratista y el contratante. El contratista es el encargado de promover el servicio o producto. El contratante es quien paga por recibir el bien o servicio que contrata, en este caso personas naturales o jurídicas. Principios del contrato público y privado. Está en el contrato público está el de transparencia, planeación, de economía, de responsabilidad, de selección objetiva, de publicidad y del debido proceso. Del contrato privado está el de la autonomía de voluntad, el de causa concreta, el de consensualismo, de relatividad del contrato, el de eficacia, de obligatoriedad, de sociabilidad, solidaridad, y está el principio de inalterabilidad. Tipos de clasificación de contratos, están los públicos y los privados. En los contratos públicos está el contrato de obras públicas, contrato de concesión de obras públicas,
el contrato de concesión de servicio, el contrato de suministro, el contrato de servicio, el contrato mixto. En los laborales, contrato a término fijo, contrato a término indefinido, contrato de hora-labor, contrato de aprendizaje, contrato temporal, ocasional o accidental, contrato civil por prestación de servicio. En los civiles está el contrato unilateral, contrato bilateral, contrato principal, contrato accesorio, contrato real, contrato solemne, consensual, gratuito, el oneroso, el conmutativo y aleatorio. En los comerciales está el de promesa compraventa, el de compraventa, el de arrendamiento, el de permuta, el de mutuo y el contrato de comodato. Responsabilidad del incumplimiento del contrato público y privado. Cuando hablamos de incumplimiento nos referimos al conjunto de sanciones o medios de tutela del acreedor del servicio frente al incumplimiento. En este caso, de que una de las partes contratantes incumpla con sus obligaciones contractuales, facultad a la otra para exigir la ejecución de forzosa o la rescisión del contrato, más el pago de una indemnización y el pago de los daños y perjuicios causados. En lo público poder sancionatorio. Las entidades públicas pueden imponer multas, caducidad de contrato, liquidar unilateralmente un contrato siempre y cuando este incurrió en incumplimiento del contrato que pudieron paralizar su ejecución. En el privado está exigir la ejecución forzosa o la rescisión del contrato o el pago de una indemnización con daños y perjuicios. La aplicación del principio de igualdad de interés general y particular. El principio de igualdad establece que todas las personas deben recibir un trato justo, equitativo, sin discriminación basada en las características como la raza, el género, la religión o clase social. Esto implica que todos los individuos tienen los mismos derechos y oportunidades y que se les debe tratar de manera imparcial y sin favoritismo. El principio de interés general y particular reconoce que cada individuo tiene intereses y necesidades específicas que deben ser considerados. Si bien es importante tratar a todos por igual, también es necesario tener en cuenta las circunstancias individuales, las diferencias en capacidad y las situaciones particulares de cada persona. Esto implica que en algunas ocasiones pueden ser necesarios hacer ajustes o proporcionar un trato diferido para garantizar la igualdad de oportunidades y el bienestar general. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, el principio de igualdad implica que todos los estudiantes deben tener acceso a una educación de calidad sin importar su origen o circunstancias socioeconómicas. Sin embargo, el principio de interés particular reconoce que algunos estudiantes pueden necesitar apoyos adicionales o adopciones para superar barreras o desventajas específicas. En resumen, el principio de igualdad e interés general y particular busca equilibrar la igualdad del trato y oportunidades con la consideración de las necesidades individuales y el bienestar general de la sociedad. Al aplicar estos principios se busca promover la justicia, la equidad y el desarrollo humano sostenible. Muchas gracias por su atención.